En el caso de que hagamos una programación manual, se dice línea por línea, hacemos la programación, partimos desde el plano, desde el diseño, y calculamos de forma manual las trayectorias y también las trayectorias que van a seguir las herramientas, ¿no? Y a continuación se codifican las trayectorias utilizando el lenguaje de programación estructurado. Por ejemplo, para hacer una línea, entonces utilizaremos un código específico para hacer una línea. Si queremos hacer un empalme, un código específico para el empalme, de acuerdo a un estándar. Pero si utilizamos una programación pseudo asistida por ordenador, o sea, quiere decir que hacemos el ingreso por medio de software, pero igual lo hacemos de forma manual. Utilizamos un software CAD, por ejemplo AutoCAD, y luego utilizamos otro software que puede ser, por ejemplo, un sistema CAM, que es, por ejemplo, que se utiliza el Mastercam, que lo vamos a ver también, o otro software que es aplicado a la parte artística, que es el ArtCam. Entonces, ahí nosotros definimos, según el diseño de la computadora, qué mecanización quiero hacer, ¿sí? Para el caso de un programa conversacional, todas las máquinas de control numérico vienen por lo menos con funciones listas para hacerse, que solo uno tiene que definir las características. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un taladrado de varios agujeros ubicados en círculo, entonces hay una función que se dice que simplemente tengo que decirle cuántos agujeros quiero hacer, qué diámetro es de la circunferencia primitiva, qué profundidad, qué herramienta, qué diámetro de la herramienta. Y lo demás es simplemente ponerle correr y se fue. Entonces, eso se llaman programas conversacionales. ¿Qué quiere decir? Que ya están ingresados esas funciones en la misma máquina, que yo no necesito programarlas. Ni siquiera necesito saber programar en control numérico. Simplemente eso es para las personas que no saben utilizar este tipo de programación y que quieren hacer de manera rápida una cierta mecanización. Como se había dicho, taladrado, puede ser un planeado, puede ser una cajera, cosas que ya están ahí, que simplemente hay que darles las dimensiones que uno quiere. Eso es un programa conversacional. Para la programación manual, se había dicho, es necesario la información geométrica. Hay que realizar el cálculo de contornos y trayectorias compensadas. ¿Qué quiere decir compensadas? Por ejemplo, si yo quiero irme sobre una trayectoria, yo tengo que hacer la compensación de radio. Por ejemplo, si es 6 milímetros de radio, entonces yo tengo que correrme, por ejemplo, si estoy yendo hacia el frente y quiero que me quede la pieza con las dimensiones hacia la izquierda, entonces yo tengo que irme 6 milímetros hacia la derecha, ¿no es cierto? Para que me quede justo ahí. Y si cambio la herramienta y pongo una herramienta de 3 milímetros de radio, entonces ya no tengo que moverme 6 milímetros a la derecha, sino solo 3, para que me queden las dimensiones que yo quiero. Entonces eso es lo que se llama compensar los radios de la herramienta, para que me quede justo, utilizando varias herramientas, que me quede justo a las dimensiones deseadas. También es necesario la información tecnológica, como condiciones de mecanizado, como por ejemplo, qué tipo de material voy a utilizar, para según eso hacer el cálculo, ¿no es cierto?, de avances, el cálculo de la herramienta que necesito, etcétera. Qué tipo de herramienta y qué características de la máquina tiene que ser. Obviamente el programador debe determinar las trayectorias de las herramientas definidas de acuerdo al sistema de referencia de la máquina. Entonces yo tengo que saber bien cómo está orientada la máquina. Normalmente vienen así, pero puede ser que estén de otra forma, como la expuesta en esta diapositiva. Entonces yo tengo que averiguar bien cómo están orientadas los ejes de la máquina para saber qué trayectoria programar. En cuanto a la programación manual, las características de la programación control numérico, se tiene una posibilidad de diálogo mediante menú con el operador para la entrada de datos. En la misma pantalla o en el mismo teclado tengo los menús
Tengo teclas que se llaman soft keys, donde yo puedo elegir varias funciones que están almacenadas. Muchas de las veces a mí se me olvida, por ejemplo, cómo hacer una compensación a izquierdas, entonces no es necesario a lo mejor que tenga el manual ahí, sino que navegando por los menús que tiene la misma máquina puedo llegar a saber. Toda la introducción de programas tiene que ser bajo un código estandarizado, por ejemplo, bajo la ISO o la EIA o la ASCII. Normalmente se utiliza mucho la ISO porque es un estándar internacional. De la programación se debe tener en cuenta los radios y diámetros de las herramientas y también los radios y diámetros de la pieza, ¿no?, que se van a hacer. Se puede hacer con cotas absolutas o cotas incrementales. ¿Qué quiere decir cotas absolutas? Cotas absolutas quiere decir con referencia siempre a un cero que no se mueve, que normalmente es el cero máquina. O si hablamos, por ejemplo, en AutoCAD, siempre va a ser el cero de la crucecita que está puesta ahí, del sistema de referencia. Pero si trabajamos con cotas incrementales, siempre va a ser con referencia al último punto donde estuvo la herramienta. Igual con AutoCAD, ¿se acuerdan cuando poníamos el arroba? Siempre con el arroba era para hacer con referencia al último punto donde estuvo el cursor, cuando estuvo el último comando. Entonces eso es hacer en cotas absolutas o en cotas incrementales. Es mucho más cómodo utilizar cotas incrementales, porque cuando utilizamos cotas absolutas siempre hay que estar sumando y restando lo que está sobrando adicionalmente. La programación del contorno de la pieza hay que tenerlo muy en cuenta, la compensación de radio de corte, ciclos fijos de mecanizado. Bueno, los ciclos fijos de mecanizado son ciclos que ya están previamente programados, son por ejemplo taladrado o roscado, que están programados, que están, mejor dicho, definidos bajo un comando. Obviamente se pueden también tener temporizaciones, o sea, temporizaciones que quiere decir que hago una espera, ¿sí?, en un determinado momento. También definimos el número de programas y subprogramas, o también llamadas subrutinas. Podemos hacer también saltos de programas, entre las mismas líneas puedo hacer un salto a otra línea. Podemos realizar operaciones matemáticas y lógicas. Simetrías, ¿sí? Podemos realizar simetrías directamente con la programación manual. Y la memoria debe ser suficiente para almacenar los programas, los parámetros de la máquina y los ficheros de las herramientas, las características de las herramientas que están puestas en la máquina. Cuando definimos el proceso, primero hay que hacer un estudio del plano de la pieza fabricada. Realizar un análisis de las operaciones tales que vamos a realizar, seleccionar la máquina, seleccionar la herramienta y definir las condiciones técnicas del mecanizado. También del diseño de utilajes, o también saber cómo la voy a sujetar a la herramienta. Es necesario, en este caso, cuando hacemos una programación manual, sí es necesario hacer la hoja de proceso, ¿sí? Yo creo que ustedes hayan utilizado ya la hoja de proceso cuando estaban haciendo sus prácticas. Hay que hacer la fase de codificación del programa, o sea, ponerlo ya bajo un lenguaje codificado, hacer pruebas antes de mandar a correr. Primeramente hay que hacer una prueba preliminar sin la pieza y sin la herramienta, a ver cómo se está realizando los recorridos, hacer la ejecución en vacío, o sea, sin que si es que hace un movimiento brusco o un movimiento no programado que no haga ninguna cosa que vaya a dañar la máquina o a las personas, y luego sí hacer una ejecución bloque a bloque. ¿Qué quiere decir bloque a bloque? Hacer una ejecución línea por línea por línea. Ya una vez que está bien, entonces ya después se corre nomás, se corre el programa cuantas veces quiera porque ya fue probado.